va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yes, sí, todo bien. Qué bueno. A ver, me han escrito como exactamente 4 o 5 personas pidiéndome prórroga para la tarea, en el sentido de que están con bastantes tareas, trabajos, y bueno, no sé si esas 5 personas han hablado por todo el curso. Me queda la duda. No sé si me pueden aclarar eso. Dicen, Sí, buenas noches. Yo tengo dudas, Hilda, buenas noches. todavía dudas yo con la práctica 6. Lo mío quería, pero no se han puesto de acuerdo con mis compañeros, parece. Ya, a ver, los demás. Hilda, Bueno, en las el grupo, dudas. Alexander, adelante, Alexander. bueno, en el grupo nunca se ponen de acuerdo, Lice, pero por parte mía quisiera que nos dé en la práctica 6 hasta mañana, por favor, Lice. Hoy se ha presentado lo que es la práctica 5, lo que son las deficiencias, la tarea, Ujú. pero yo quisiera, por favor, que nos dé algunas pautas en la situación de lo que son las deficiencias. La verdad, personalmente, un poquito no estoy tratando de ver en algunos aspectos, digamos, por ejemplo, ahora que son las obligaciones tributarias, qué es lo que puedo poner en criterio en esa situación. Si nos puede dar alguna pauta, licenciado, por favor. Ya. Bien, a ver, entiendo que, bueno, están en una etapa de formación académica y es evidente que que las tareas, los trabajos son parte de ello, ¿no? Yo normalmente no otorgo más plazo, sí previa coordinación, ¿no? Obviamente previa coordinación con el curso, pero me he sorprendido y bueno, me parece más extraño aún que no haya sido una petición general, que debería haber sido lo más coherente, ¿no? Entendiendo de que todos están en el mismo curso y me imagino que están compartiendo las mismas materias. Pero bueno, al margen de eso, sí he decidido, se los he comunicado a estas personas que se han comunicado directamente conmigo, que hasta hoy vencía el plazo de la práctica número 5 y el día de mañana vence lo que es la práctica número 6. Ya el tema de dudas, justamente habíamos habilitado un espacio el domingo. Yo esperé algún mensaje de ustedes porque es lo que quedamos esta vez para que no me esperen en vano o para que yo no inicie una sesión en vano, ¿no? Entonces habíamos quedado el viernes de que en caso de existir dudas respecto a la práctica 6 lo íbamos a ver el domingo, pero nadie me escribió, nadie, no sé si no se pusieron de acuerdo o no, pero al final no se dio, así que no, no pudimos estar conectados ese día. Entonces, hoy voy a darme un tiempito para absolver algunas dudas respecto a lo que mencionaba Alexander, que básicamente tiene que ver con cómo enfocar las planillas de deficiencias en cuanto a las obligaciones fiscales. Y acá, señores, entra bastante lo que es normativa tributaria, ¿no? Cuando veíamos la práctica número 5, pues hacíamos mención de que existen procedimientos que básicamente están relacionados directamente con procedimientos tributarios. Para ello es esencial que ustedes sepan buscar en la ley 843, principalmente en la ley 843 y en sus decretos supremos reglamentarios, aspectos puntuales, ¿no? Como por ejemplo el IVA no compensado. ¿Cómo es que yo voy a incluirlo como no deducible? ¿Dónde sé que dice que no es deducible? Entonces, para ello tienen que revisar el decreto supremo 24051, por ejemplo, ¿no? Y buscar en el apartado de impuestos qué impuestos son deducibles y qué impuestos no son deducibles, ¿no? Otro concepto puntual que deben tener presente en todo momento es la compensación del IT,
¿Qué pasa cuando yo compenso el IT? ¿Será que el gasto generado es deducible o no deducible? También hay que revisar normativa tributaria. Respecto al IVA y al IT, lo propio, ¿no? Ahora, en la práctica número 5, como que no hay muchos aspectos relevantes en cuanto al manejo tributario, ¿no? Son muy más genéricos, ¿no? Porque no hemos visto ninguna actividad, ¿qué les puedo decir? Ninguna actividad específica de otra área, ¿no? Como lo es así en la práctica número 6. En la práctica número 6 estamos viendo diferentes tipos de actividades y ahí sí, necesariamente tienen que buscar dentro de esta ley 843. Voy a cargar por si acaso hoy el compendio completo de la ley 843, donde ustedes van a poder acceder a toda esta información. ¿Ya? Entonces, principalmente el enfoque de la planilla de deficiencias tiene que ver con redactar bien lo que es la condición, que no nos olvidemos que es parte de la redacción del hallazgo como tal. ¿Qué es lo que he encontrado mal? ¿Cuál es la observación en sí? ¿No? Entonces, de repente que el contador no ha realizado esto, no ha efectuado el pago de los impuestos o no ha efectuado el registro del pago de los impuestos municipales. Eso en sí, ¿no? En cuanto a criterio, pues debemos revisar normativa tributaria que tenga que ver con justamente el marco que respalda este pago de impuestos, ¿no? Y ahí pues pueden ver en la misma ley 843 que les voy a pasar hoy, donde en qué ley, en qué norma indica que una empresa está obligada al pago mensual de un impuesto por el simple hecho de tener una propiedad inmueble o mueble, ¿no? Inmueble, caso práctico, casa, terreno, departamento, mueble, el mejor ejemplo, mueble sujeto a registro es el vehículo o motorizados, ¿no? Vehículos, motocicletas, etc. Entonces, son aspectos, señores, que hay que buscar. O sea, yo ahorita no les puedo decir, redacten de esta manera, ¿no? O sea, acá es la forma de redactar de cada uno, la forma en la que puede plasmar la observación con el fin de respaldar esa observación a través de la planilla de deficiencias, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la condición. En cuanto al criterio, como les digo, es pues enunciar todo el marco normativo referente al cumplimiento de ese procedimiento, ¿ya? Entonces, ahí sí o sí tienen que hacer el estudio de la ley. Y esto les va a ayudar. Ustedes están ahorita en Auditoría Tributaria 1. Me imagino que también están viendo parte de este tipo de aspectos tributarios. Entonces, de alguna forma va a ser complementario a lo que ya están haciendo y a lo que ya han ido viendo, ¿sí? Condición, criterio, causa. ¿Qué ha llevado a realizar eso? ¿No? ¿Qué es lo que ha llevado a realizar? Entonces, ahí, pues, principalmente tiene que ver con una omisión, con un error involuntario por parte del contador o por una falta de un procedimiento puntual, ¿no? Como por ejemplo la verificación del pago de impuestos municipales o la verificación de los saldos mediante los formularios. Entonces, son procedimientos que si el contador no lo hace, evidentemente va a incurrir en algún tipo de error o de omisión, ¿ya? La consecuencia tiene que ver con el efecto, ¿no? Y ahí hay que ser bastante puntuales y aclarar cuál sería el efecto, sobre todo económico, ¿no? Y los tributos sabemos que es una parte sensible de cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo declaro como deducible el IVA no compensado? A ver, imagínense, imaginemos que el IVA no compensado total de la gestión es por 10,000 bolivianos, para ponerles un ejemplo. Si yo lo declaro como deducible, ¿cuál sería el riesgo fiscal? ¿Alguien me puede decir? Porque sabemos que es un gasto no deducible. ¿Cuál sería el riesgo tributario, señores? Evadir impuestos, dice. ¿Ya? ¿Pero qué va a pasar por esa evasión? ¿Cuál sería el riesgo económico? A ver.
El riesgo tributario ya es eso, ¿no? La posible evasión de impuestos y el hecho de ser Las sujeto multas, dice. pasivo a ¿Generar multas? algún proceso. Multa, no tanto, porque voy a declarar mi formulario 500, en realidad, multa como tal, no. Pero a ver, ¿cuál sería el riesgo económico? A ver, ¿qué pasa si hoy no declaro 10.000 bolivianos como gasto no deducible y lo declaro como deducible? ¿Cómo afecta eso a la determinación del impuesto? ¿Cómo a través de ello, pues, afecta a la economía de la empresa? Entonces acá, señores, tienen que hacer mención a cuál sería el efecto. En este caso, el efecto es que la empresa estaría pagando menos tributo, menos impuestos. ¿Cuánto menos? 25% de 10.000, ¿cuánto es? 2.500. Ese es el riesgo económico cuantificado. Entonces, el riesgo, empresa, te informo que el riesgo, la consecuencia, producto de lo que ha sucedido, es que impuestos en cualquier momento te puede venir a tocar la puerta y decirte, este gasto es no deducible, por lo tanto me tienes que reponer el impuesto actualizado más los intereses de acuerdo al tiempo que haya pasado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que plantear en la consecuencia. ¿Cuál es el riesgo fiscal? ¿Cuál es el riesgo económico y financiero, obviamente, ¿no? Porque esto también va a reflejar, se va a reflejar en los estados financieros. ¿A través de qué? A través de el pago de intereses adicionales que no deberías haber pagado en base a el registro de la actualización por el tiempo, ¿sí? Que no deberías haber pagado, pero que lo estás haciendo producto de esa evasión, producto de esa mala declaración de impuestos. Entonces, este enfoque que acabo de explicarles lo tienen que utilizar para cada una de las observaciones y en base a lo que corresponde, ¿no? En base a lo que corresponde. Ahora, ¿cómo ustedes redactarían el riesgo o la consecuencia si, por ejemplo, una empresa se omite declarar facturas totalmente válidas, vinculadas a la actividad, se cuenta con la factura original, emitidas dentro de la gestión, pero que lamentablemente no se han declarado? ¿Cómo redactarían esa observación? Económicamente tal vez pierde crédito fiscal. Ahí está, ¿ve? Ahí está. ¿Qué van a decir? Ah, producto de este suceso, la empresa ha perdido en crédito fiscal tanto. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tan complicado. Lo que nos falta de repente mucho es el tema de la redacción. Eso es a nivel Eso general. sería análisis, Liz. Un poco de análisis Exacto, y darnos cuenta cuál es el error. Sí, pero exacto, estas pero pautas que nos está dando Lice nos está ayudando, la verdad. exacto. Entonces, fíjate, Alexander, que si tú, y como decía tu compañera también, parte del análisis sí, pero a ver, ustedes no se darían cuenta simplemente viendo sus planillas analíticas dónde está el error, ¿no? Y a partir de ahí enfocar su observación en la planilla de deficiencias. Creo que es como que ya tenemos el camino, ¿sí? Punteado y que simplemente tenemos que caminar por ese camino y pues eh, a partir de eso, pues hacer las observaciones, redactar las observaciones. Entonces, es importante, señores, que se analice. Es importante. Leer, quiere decir, si pensaban que estudiar derecho era aburrido por la lectura, los voy a decepcionar porque lamentablemente en nuestra área también se lee. Nosotros no podemos quedarnos con cosas específicas, puntuales. Como les venía diciendo, toda empresa es diferente. No es lo mismo analizar, por ejemplo, una empresa que se dedica al transporte internacional que una empresa que se dedica a la exportación de servicios. Y ahí necesariamente pues tienes que ver
diferente normativa, de leer aspectos para poder hacer un mejor análisis, ¿no? Porque si desconoces de esa parte, pues lamentablemente no vas a poder ser objetivo en tu trabajo. Entonces, sí, la lectura bastante. Ahora, no hay necesidad de saber de memoria. No piensen de que leer las normas significan de que yo tengo que saber de memoria. No, para nada. Lo importante es tener por lo menos mínimamente la referencia de dónde puedo hallar esa información. Fíjense que nuestra ley 843 actual emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales ya tiene todo compilado, ¿no? O sea, es un compendio donde está la ley, los decretos supremos reglamentarios, inclusive leyes a nivel departamental, a nivel municipal en caso de que corresponda, como por ejemplo para los impuestos municipales. Entonces, se cuenta ya con todo ese marco normativo bastante bien estructurado, bastante ordenado, y como que no te pierdes, ¿no? Ahora me dirán, uy, Lisen, pero voy a tener que leer, ¿cuántas páginas? Son como 800 páginas este texto. ¿Voy a tener que leer 800 páginas para encontrar algo bien específico? No. Simplemente tienes que tener la habilidad de buscar dentro de ese documento lo que necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían buscar la parte del IT? ¿No? Poniendo, pues, impuesto a las transacciones, buscar. Listo. Ir buscando, leer los párrafos que sean necesarios y encontrar la información que necesites. ¿Ya? Entonces, con todas estas aclaraciones, creo que ya vamos concluyendo con cómo se debe realizar este tipo de planillas. ¿Sí? Y como Dice, ven, gracias, es muy parte atenta. de lo que ustedes tienen que trabajar. Perdón, Alex, no te escuché. Sí, Lisa, gracias. Me va a servir todos esos puntos para avanzar. No, estamos para eso, Alexander. Y por último, ya para cerrar, la parte de recomendación, pues siempre tiene que ver con un sentido de proponer, ¿no? O sea, empresa, te propongo que evites este tipo de situaciones. ¿Cómo? ¿No? Cumpliendo con lo establecido en el marco normativo o cumpliendo con los procedimientos administrativos establecidos dentro de la empresa, ¿no? Porque no solamente tenemos un marco normativo legal, sino que también podemos tener un marco normativo interno. Y eso, pues, también hay que hacer referencia al momento de recomendar, ¿no? Entonces, tiene que ir en ese sentido y pues siempre dirigido a la gerencia o al máximo representante de la empresa, ¿no? Si no es el gerente general, puede ser al directorio o puede ser a una gerencia específica, dependiendo en qué área está la observación. ¿Ya? Entonces, por favor, con todos estos aspectos, espero que hayan tomado apuntes y bueno, mañana me presentan porque de verdad que mañana el caso 6 tiene mucho de esto, ¿no? Entonces, tómenlo muy en cuenta porque tienen más que hacer mención a estos aspectos, ¿ya? Bien, hoy vamos a dar inicio a lo que es la práctica número 7. Ya vamos a pasar a otro rubro que tiene que ver con los pasivos financieros, ¿no? Y dentro de estos pasivos financieros vamos a analizar no solamente las obligaciones bancarias o financieras que tiene una empresa, sino también la vinculación con los gastos bancarios o también conocido con el costo financiero que genera dicha empresa. ¿Ya? Para esto es importante recordar cómo se generan los préstamos dentro de una empresa, cómo se registran estos préstamos, qué condiciones se deben cumplir al momento de suscribir un contrato de préstamo, ¿no? La obligación de pagar intereses, la obligación de cumplir con un plan de pagos, con un cronograma, amortizar capital, ¿no? Entonces, estos aspectos son bien importantes que los repasemos. Por eso es que vamos a hacer un pequeño ciclo contable, obviamente sin necesidad de entrar a detalles, simplemente esto va a ser un ciclo que nos va a permitir
Recordar. Recordar porque esto ustedes sé que saben, sé que ya lo han visto y que necesitamos recordar necesariamente. Entonces, una obligación financiera, ¿cuándo se genera, señores, dentro de una empresa? A ver, vayamos a revisar estos aspectos netamente contables, por favor. ¿Cuál fue su pregunta, Lice? ¿Cuándo se genera una obligación financiera dentro de una empresa? Cuando se adquiere algún crédito, Liz, un préstamo. Un préstamo, dice. Cuando la empresa Cuando solicita realizas préstamos bancarios. un préstamo bancario. Muy bien. ¿Cómo se registra una obligación? Como un pasivo. Ya, como un pasivo. Entonces, cuando nosotros obtenemos un crédito bancario, ¿dónde va esta plata? Normalmente, ¿dónde nos desembolsan el dinero? A banco. O a banco. Bancos, ¿no ve? Banco. Contra préstamos bancarios. Bancarios. Entonces acá nosotros debemos comprender de que esto es el inicio de una obligación financiera, ¿no? Entonces acá es donde nosotros podemos ver en detalle el nacimiento de la obligación financiera que genera esta empresa, ¿no? Donde existe un desembolso a banco, a nuestro banco, y donde se genera la obligación por préstamos bancarios. Acá sería importante tomar muy en cuenta la clasificación de la obligación. ¿Cómo se clasificaría esta obligación? ¿Ves que todos los préstamos se clasifican en alguna parte A del largo plazo. Exacto. En Entonces acá, corto y a largo Corto plazo. y a largo muy plazo. bien, muy bien. Entonces cuando hablamos de la clasificación nos referimos a que si lo vamos a registrar como corto plazo o como largo plazo, ¿ya? Y es un aspecto bien importante a considerar. Ahora, si yo les pregunto, me estoy prestando 100,000 bolivianos para 5 gestiones, ¿sí? ¿Sería correcto llevar los 100,000 bolivianos a préstamos bancarios a largo plazo? ¿Qué opinan? Sí, Sí, es dice, mayor a un porque año Es para 5 años, licenciado. y voy Ya, a pagar intereses. perfecto, pero la amortización es pues cada año del capital. Cada año voy a pagar 20,000 de capital. 20,000 el primer año, 20,000 el segundo, 20,000 el tercero, 20,000 el cuarto, y al finalizar el quinto año, el saldo de 20,000 para terminar de completar mi pago de 100,000 bolivianos de capital. En ese sentido, les vuelvo a preguntar, ¿será correcto que llevemos todo el préstamo bancario a largo plazo? No Sí, dice Liz. porque se va a amortizar. Exacto, entonces lo correcto es que una parte deberíamos registrarlo como corto plazo y una otra parte como largo plazo. Por eso es importante la clasificación, señores. Y por eso es importante que, y acá vamos a ver ya procedimientos de cumplimiento, ¿sí? Que van a tener relación netamente con los procedimientos que detallamos acá, ¿no? O sea, todo el tema de verificar, ¿no? El CARES y también de alguna forma el BIP, ¿no? Las sustantivas, pero de forma documental. O sea, ¿cómo yo puedo verificar que este préstamo es para la empresa? ¿Qué documento me va a dar fe de ello? Ustedes como auditores, ¿qué información solicitarían para validar que este préstamo le corresponde a la empresa, tiene un fin que está relacionado al funcionamiento de la empresa, etcétera? Los documentos de respaldo. contrato, Liz. El contrato, dice. El Contrato de contrato de préstamo. préstamo.
el plan de pagos. El plan de pagos. Pero ¿será suficiente esos dos documentos? A ver, si por ejemplo la empresa se ha prestado dinero para invertir en un activo fijo, ¿sí? En una maquinaria que va a aumentar los niveles de producción a estándares altos y va a permitir pues comercializar mejor el producto, ¿no? Y satisfacer la demanda sobre todo. Tiene que demostrar los documentos que está comprando de la maquinaria. Pero Los además de eso, documentos, ¿dónde puedo encontrar eso? Esto que acabo de decir. En los estados financieros, el No, activo fijo, ¿no? no. tal vez Obviamente, en el estado financiero va a aparecer como activo registrado. fijo, pero ¿cómo yo sé que el préstamo ha sido destinado para la compra de ese activo fijo? ¿Dónde tendría que especificar? Ya han mencionado hace rato el documento, pero ahora quiero que me digan. La ¿Qué? factura, La dice, tal vez. factura La Perdón, Marcelo, Ariana. maquinaria. En la factura sale más o menos la fecha en la cual ha comprado y el monto. Pues tal vez eso podría ayudar. Ya puede ser, sí. De hecho, deberíamos, ¿no? Pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo voy a poder enterarme cuál ha sido el fin de ese crédito? ¿Dónde voy a poder verificar esa información? En el contrato, licencia. Exacto, Giancarla, en el contrato. En el contrato, los aspectos más relevantes que ustedes deben revisar para los préstamos es, lo más importante, las partes intervinientes, donde se valide el nombre de la empresa a la cual se esté auditando, como parte deudora. ¿Sí? Y como parte acreedora, el banco, obviamente. Segundo aspecto importante, el destino, el objeto del préstamo. Y por favor, tomen nota, de verdad. ¿Ya? Tomen nota de estos aspectos, porque si bien no lo vamos a ver en la parte práctica como tal, porque estamos hablando de documentos, pero sí lo van a tener que respaldar en su buró, ¿no? Ya en la parte, cuando ya trabajen, pues les va a servir bastante estos puntos. ¿Ya? El objeto, el destino del préstamo. ¿Para qué la empresa está adquiriendo el préstamo? Una entidad financiera no otorga créditos así por así. Entonces tiene que haber una justificación, tiene que haber un respaldo que permita validar. ¿Sí? Entonces, si el objeto o el destino del préstamo me dice, se adquiere este préstamo con el fin de comprar esta maquinaria, pues ahí recién abro mi abanico de opciones, ¿no? Lo que decía hace rato su compañero. Reviso el detalle de activos fijos, reviso la factura de compra, reviso los respaldos que existen por la compra realizada con estos fondos, verifico que la plata haya salido de la empresa, verifico el desembolso, o sea, ya tengo más posibilidades, más opciones que me van a permitir validar el destino y el objeto del préstamo. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nos enfocamos en lo sustantivo, vayan poniendo presente, por favor, cuando nos enfocamos en lo sustantivo, ¿no? Decimos, hay que recalcular el crédito. Nos conformamos con eso, ¿no? Sí, está bien calculado, el interés está bien, el saldo de capital está bien, las amortizaciones de la gestión están bien, todo está bien. Ya. ¿Y cuál ha sido el objeto del préstamo? Resulta que el préstamo lo habían solicitado para gastos personales del socio. Obviamente no va a decir así el préstamo, ¿no? Obviamente. Pero ya cuando dice capital de operaciones, ¿no? Esa es la palabra más común en un contrato de préstamo. Capital de operaciones. Sí, pero ¿para qué? Y ahí tienes que tener la habilidad como auditor de indagar. Ir con el administrador, ir con el contador, ir con el que haya estado encargado de gastar ese dinero y preguntar, ¿cuál ha sido el fin? ¿No? O verificar el movimiento en tu mayor y decir, a ver, ha entrado 200,000 bolivianos, ha salido 200,000, reviso este comprobante de salida. ¿Qué es lo que ha sido? A ver, ¿no? Entregas con cargo a rendición al socio o utilidades distribuidas al socio.
imaginan? O sea, estos detalles, señores, hacen que nosotros tengamos la susceptibilidad de, no solo, bueno, el origen no tanto, ¿no? Porque sabemos que el origen es legal, proviene de una entidad financiera establecida legalmente, supervisada por la ASFI, etcétera, etcétera. Pero el destino de ese dinero, ¿no? Y es un aspecto que es fundamental revisar en este rubro. ¿Ya? Otro punto importante que se debe revisar en el contrato de préstamo es el plazo, es la tasa de interés, si es fija, si es variable, cuánto tiempo, ¿no? Para hacer esta clasificación. Porque yo, ¿cómo voy a realizar esta clasificación? Pues leyendo el contrato, viendo cuánto tiempo tengo para poder cancelar este préstamo y de acuerdo a eso, pues verificar mi plan de pagos y hacer una clasificación correcta. Una parte a corto plazo y otra parte a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo desconozco el plazo, pues difícilmente voy a poder hacer una clasificación correcta. ¿Qué otro aspecto? Ya habíamos hablado del destino. Otro aspecto bien importante es la garantía, ¿no? La garantía. ¿Qué se está dando de garantía a la entidad financiera para poder contraer y poder suscribir este préstamo, ¿no? Entonces ahí de repente hay gravámenes hipotecarios, hay otro tipo de garantías prendarias que necesariamente pues se debe conocer, se debe tener conocimiento de ello. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver, garantía. Terreno ubicado en la calle tantos. Ya, verifico mis activos fijos esta dirección no existe en los activos fijos. Este terreno no existe. Ah, sí, es que lo ha garantizado el socio. Entonces, ahí encuentras otros elementos. ¿Ya? Bien, señores, se va a cortar enseguida. Retomamos con el del ciclo contable de las obligaciones financieras y continuamos. Sí, espérenme, por favor.